La casa olía a añil y a canela, el aroma sagrado de los domingos en México. Era el olor de mi vida, de la rutina que yo misma construí con mis manos día tras día para que todo pareciera perfecto, para que la luz que entraba por las ventanas de madera encontrara solo armonía. Yo alisaba el mantel bordado, un regalo de bodas de mi abuela, y sentía el peso de todas las mujeres de mi familia en las yemas de mis dedos. Ellas me enseñaron que un hogar se construye con silencio, sacrificio y una paciencia que roza lo divino. Yo les creía. Creía que la paz era un plato bien servido y una sonrisa en el rostro, aunque el alma estuviera en pedazos. Javier entró en el comedor y el aire cambió. No necesitaba decir nada. Su presencia era como una nube que bloqueaba el sol. Se ajustó el cuello de la camisa, con la mirada pasando por mí como si yo fuera parte del mobiliario, un objeto familiar y sin importancia. Quédate conmigo hasta el final, porque a veces la peor traición no viene de un cuerpo extraño en tu cama, sino del desprecio silencioso de quien duerme a tu lado. Él solo preguntó por el almuerzo, la voz cargada de una impaciencia que ya se había convertido en la banda sonora de nuestro matrimonio. Yo respondí que estaba casi listo y mi sonrisa no alcanzó mis ojos. Mi rutina era una coreografía silenciosa en torno a él. Me despertaba antes que el sol para preparar su café, exactamente como a él le gustaba, mesica, servido en su taza preferida, plancha pesada, camisas con un cuidado casi religioso, asegurándome de que no hubiera ni una sola arruga que pudiera manchar su imagen de hombre impecable. Yo administraba la casa, las cuentas, la vida, para que él no tuviera que preocuparse por nada más que su propio mundo. Era la guardiana de su comodidad, la administradora de su paz, y a cambio me volvía cada vez más invisible, una experta en borrarme a mí misma para que él pudiera brillar. Nuestra ciudad no perdonaba a las mujeres que fracasaban en mantener sus hogares. Era un lugar de fachadas encaladas y secretos bien guardados, donde el honor de un hombre se medía por la sumisión de su esposa. El qué dirán era un tribunal invisible que juzgaba cada uno de mis pasos. Sentía las miradas en la misa del domingo, en los pasillos del mercado. No veían los hematomas de mi alma, solo la apariencia de un matrimonio sólido. Y yo, durante mucho tiempo, ayudé a sostener esa mentira, creyendo que la estabilidad de la familia era más importante que mi propia cordura. Recuerdo cuando bailamos por primera vez en una fiesta en la plaza del pueblo. La música era suave y la mano de Javier en mi cintura era firme, pero gentil. Me miraba como si yo fuera la única mujer en el mundo, como si hubiera descubierto un tesoro. Aquella noche me prometió un amor que sería mi refugio, mi puerto seguro. A donde se fuese hombre, a veces, en el silencio de la madrugada, lo buscaba en el rostro dormido a mi lado, pero solo encontraba a un extraño. La promesa se había roto tan sutilmente que ni siquiera me di cuenta de cuándo sucedió. La figura de don Arturo, mi suegro, se cernía sobre nuestra casa como una estatua de bronce. No necesitaba estar presente para que sus reglas se siguieran. Javier lo idolatraba y lo temía a partes iguales. Mi padre dice que un hombre debe ser el rey de su casa, repetía, como si las palabras de don Arturo fueran un evangelio. Y en ese reino yo era solo una súbdita. Cualquier decisión, desde el color de las paredes hasta la escuela de nuestros futuros hijos, pasaba por el filtro invisible del patriarca. No me casé solo con Javier, me casé con la sombra de su padre. En el centro de la sala de estar había una vitrina que había pertenecido a la madre de Javier. Dentro de ella, una colección de pájaros de porcelana frágiles e inmóviles. Uno de ellos, un pequeño colibrí, tenía un ala astillada, casi imperceptible para quien mirara de lejos. Yo era ese colibrí, atrapada detrás del cristal, con una belleza delicada y rota, fingiendo estar entera para no perturbar el orden de la colección. Todos los días limpiaba el polvo de la vitrina, cuidando de no tocar mi propia fragilidad expuesta, con miedo de que, con un movimiento en falso, pudiera despedazarme por completo. La tensión antes del almuerzo del domingo era casi sólida. Me movía por la cocina en un silencio calculado, siendo el sonido de las ollas el único que llenaba el vacío. Mis manos, generalmente firmes, temblaban un poco mientras
cortaba las verduras. Era la anticipación, la certeza de que el campo minado estaba preparado. Solo rezaba para que, esta vez, lográramos atravesarlo sin que ninguna bomba explotara. Era una esperanza tonta, un deseo infantil de que la paz pudiera comprarse con una buena comida y un silencio obediente. Javier pasó por la cocina, tomó un vaso de agua y, sin mirarme, dijo: Anne, espero que la comida no esté salada como la última vez. A mi padre no le gusta. No había maldad explícita en sus palabras, pero el desprecio estaba allí, en la naturalidad con la que señalaba mis defectos, en la forma en que la opinión de su padre era más importante que mi esfuerzo. Yo solo asentí, sintiendo cómo se me hundía el estómago. Cada palabra suya era un pequeño corte, y yo ya llevaba mucho tiempo sangrando por dentro. El dolor ya no era agudo, era una presencia constante, un zumbido bajo y eterno. Dentro de mí se libraba una batalla silenciosa. Una parte de mí, la parte enseñada a perdonar y a comprender, buscaba excusas para él. El estrés del trabajo, la presión de ser el hijo de don Arturo. La otra parte, una voz pequeña y casi sofocada, susurraba que yo merecía más, que el amor no debería doler de esa manera. Pero aprendí a silenciar esa voz, a considerarla egoísta y dramática. Me convencí de que la culpa era mía, de que no era lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente paciente, ni lo suficientemente buena. Cuando sonó el timbre, respiré hondo y me pegué la sonrisa al rostro. Arturo y mi suegra, doña Inés, entraron con la imponencia de quienes no visitan, sino que inspeccionan. Los abrazos eran formales, los elogios a la casa, protocolarios. Yo era la anfitriona perfecta, moviéndome con una gracia que ocultaba lo exhausta que estaba de esa actuación. Serví aperitivos, ofrecí bebidas, desempeñando mi papel con la precisión de una actriz que ha hecho la misma obra cientos de veces, hasta ya no saber dónde terminaba el personaje y dónde empezaba ella. La mesa es puesta con una belleza dolorosa. La comida que pasé toda la mañana preparando formaba un mosaico de colores vibrantes. El aroma del mole poblano, rico y complejo, llenaba el aire. Todo era una obra de arte calculada para agradar, para crear una imagen de prosperidad y felicidad familiar. Era mi ofrenda de paz, mi sacrificio semanal en el altar de la armonía conyugal. Miraba todo aquello y sentía un vacío profundo. Era una fiesta para los ojos que no alimentaba en absoluto el hambre de mi alma. La conversación en la mesa era un monólogo de don Arturo, puntuado por los asentimientos de Javier. Hablaban de negocios, de política, de caballos. Doña Inés y yo éramos figuras decorativas, nuestras presencias apenas un eco silencioso de la importancia de ellos. Intenté entrar en la conversación una vez, comentando sobre un libro que había leído, pero mis palabras se perdieron en el aire, ignoradas, como si una niña hubiera interrumpido la conversación de los adultos. Entonces me callé, recogiéndome en mi caparazón, sintiendo el peso de mi lugar en esa familia. Mi madre siempre decía: Ana, aguanta. Mija, el matrimonio es una cruz que la mujer carga con dignidad. Ella me enseñó a confundir el sufrimiento con la virtud. Veía mi capacidad de soportar la frialdad de Javier no como una debilidad, sino como una fortaleza moral. Ella misma había cargado su cruz con un silencio ejemplar y esperaba lo mismo de mí. Miraba mis manos sobre mi regazo y veía las suyas, encallecidas de tanto servir y callar. Y me preguntaba si ese era realmente el único destino para nosotras. El tenedor y el cuchillo de Javier parecían demasiado pesados en mis manos. Comía despacio, sintiendo cada bocado como si estuviera tragando arena. Había una calma extraña en el aire, la quietud que precede a un terremoto. Miré el rostro de cada uno en la mesa, a la indiferencia de Javier, la severidad de don Arturo, la resignación de doña Inés, y en todos ellos vi el reflejo de mi propia anulación. Último momento de silencio, el último suspiro de una vida que estaba a punto de romperse para siempre. Aún no lo sabía, pero la mujer que se sentó a esa mesa no sería la misma que se levantaría. El catalizador fue algo trivial, como siempre, una filtración en la pared de la habitación, manchando el yeso que yo misma había ayudado a pintar. Entre un bocado y otro, mencioné con la voz más suave que pude a Javier: querido, necesitaremos llamar a alguien para arreglar la pared, la Hyundai.
No estaba pidiendo, solo comunicando un hecho de nuestra vida compartida, una necesidad de la casa que era de ambos. Lo miré esperando un asentimiento, un mañana lo vemos, cualquier cosa que indicara que éramos un equipo, pero lo que recibí fue el primer temblor del terremoto que estaba por venir. Javier soltó los cubiertos con un estruendo sobre el plato. Otra vez con esa historia, Elena. Siempre hay algo, siempre un gasto nuevo. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? Su voz era baja, pero cortante, cargada de una acusación que me pintaba como una mujer frívola y derrochadora. Lo dijo delante de sus padres, una humillación calculada para ponerme en mi lugar. Sentí que la sangre me subía al rostro, una ola de calor y vergüenza. Yo, que remendaba mi propia ropa para ahorrar, que controlaba cada centavo para que nunca nos faltara nada com certeza. Aqui está a tradução integral da continuação do texto para o espanhol, mantendo a coesão e o impacto da narrativa. Entonces, el gesto A no fue un puñetazo, no fue una bofetada, fue algo más rápido y quizás por eso más impactante. No me tocó, pero su mano se alzó y golpeó la mesa con una violencia explosiva justo al lado de mi brazo. El impacto hizo que mi plato saltara, el vaso de agua tembló y la copa de vino se volcó, derramando una sangre roja sobre el mantel blanco e inmaculado de mi abuela. El sonido de su puño contra la madera resonó en la sala como un disparo. Me encogí instintivamente. ¡Bum! Escalofrío de puro miedo recorriendo mi espina dorsal. La mancha roja extendiéndose por el bordado parecía un presagio. Un silencio mortal cayó sobre la mesa. Nadie se movió, a nadie respiró. Doña Inés fijó la mirada en su regazo, como si la escena fuera demasiado vergonzosa para ser presenciada. Don Arturo dejó de masticar, con el tenedor suspendido a medio camino de la boca. El mundo entero pareció congelarse en aquel instante de vergüenza expuesta. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo, descontroladamente en mi pecho, la mancha de vino esparciéndose lentamente, como la sangre de una herida abierta en nuestra familia. La agresión no necesitó alcanzarme para violarme por completo. Dentro de mí, un universo entero se quebró. La humillación era física. Un ardor que subía del estómago a la garganta. No podía llorar. El shock era una barrera que impedía cualquier reacción. De repente, me sentí distante de mi propio cuerpo, como si estuviera flotando en el techo, observando a aquella mujer patética y encogida en la silla. La mujer que había pasado toda la mañana cocinando para agradar al hombre que ahora la aterrorizaba. El dolor era tan inmenso, tan profundo, que se volvió abstracto. Ya no era Elena, era solo vergüenza. Dándose cuenta de la gravedad de su acto, Javier intentó remendar la situación, pero solo la empeoró. «Mira lo que me has hecho hacer», dijo, con la voz aún temblorosa de rabia, pero ahora con un tono de acusación. Haciendo esta escena por una estúpida Jared, siempre el drama, siempre provocándome. Admiraba a su padre, no a mí, buscando aprobación, tratando de pintarse como la víctima de mi supuesta histeria. Necesitaba desesperadamente revertir la narrativa, transformar su brutalidad en una reacción justificada a una provocación femenina. Fue entonces cuando don Arturo habló. Su voz no era de rabia ni de preocupación, era fría como el acero, y no se dirigió al hijo, que acababa de cometer un acto de violencia frente a él. Se dirigió a mí. Sus ojos oscuros me fijaron, y sentí todo el peso de su autoridad patriarcal caer sobre mis hombros. Alzó la barbilla, un gesto de poder absoluto, y se preparó para proferir su sentencia. En ese momento supe que no habría justicia para mí. En aquel reino, el rey nunca se equivocaba, y cualquier caos era culpa de quien osara perturbar su paz. Trágate tu orgullo, Elena. Las palabras salieron de su boca con la fuerza de un decreto, una orden incuestionable. Esto es un asunto de familia. No sé. Hace una tempestad por tan poco. Limpia este desastre y termina tu almuerzo. Por la familia, no solo disculpó a su hijo, validó la agresión. Me ordenó digerir la violencia, tragarme la humillación y continuar la función como si nada hubiera pasado. El honor de la familia, su honor, era más importante que mi dignidad, que mi seguridad, que mi alma. Aquella fue la verdadera agresión. La mano de Javier en la mesa fue un acto de furia, pero las palabras de don Arturo fueron un acto de aniquilación.
Él, el pilar de la familia, el hombre que debería protegerme como a una hija, me sentenció al silencio y a la sumisión. Me dijo, sin rodeos, que mi dolor era irrelevante, que mi papel era absorber la violencia de su hijo para mantener la fachada de normalidad. Fue un abandono tan profundo, una traición tan fundamental, que rompió la última fibra de esperanza que aún albergaba. Mi mundo, antes vasto con sueños y esperanzas, se encogió al tamaño de mi plato de comida intacta. El mole, que antes tenía un aroma rico y apetitoso, ahora me parecía amargo. La mancha de vino en el mantel era la única cosa real en aquel escenario de mentiras. Los sonidos de la sala, el tic-tac del reloj en la pared, la respiración pesada de Javier, todo se convirtió en un zumbido distante. Estaba atrapada en una burbuja de silencio, donde la brutalidad de aquella injusticia resonaba sin parar. La injusticia de ser castigada por la herida que me infligieron. Lentamente, muy lentamente, levanté la mirada. Mis ojos pasaron por la patética figura de Javier, que ahora parecía un niño asustado, esperando la aprobación de su padre. Luego, se posaron en don Arturo. Ya no había miedo en mi mirada, no había súplica, había un vacío aterrador. La calma de un océano profundo antes de un tsunami. Era una mirada que no pedía, sino que evaluaba. Los vi por primera vez como realmente eran. Un hombre débil que usaba la furia como escudo y un tirano que usaba la tradición como arma. El dolor comenzó a asentarse en capas. Primero, la vergüenza pública. El sentimiento de ser rebajada ante aquellas personas. Después, el dolor de la traición de Javier, el recuerdo de sus promesas de amor transformadas en violencia. Y por último, la capa más profunda y más fría a la sentencia de don Arturo. La percepción de que, para ellos, yo no era una persona, sino un objeto, una herramienta para mantener la estabilidad y el honor de la familia. Un sacrificio necesario. Si alguna vez te has sentido completamente invisible para la persona que más debería verte, sabes que ese dolor no grita, asfixia. Y entonces, algo cambió. El dolor, que era un mar caótico y abrumador, comenzó a cristalizarse. Las lágrimas que amenazaban con caer se secaron antes de nacer. El temblor de mis manos cesó. La humillación se transformó en una claridad fría y cortante. Comprendí, con una certeza que nunca antes había sentido en la vida, que mi lugar ya no estaba allí. No había nada que arreglar, nada que perdonar. En el amor había muerto, no aquel día, sino hacía mucho tiempo. Aquel almuerzo fue solo su ceremonia de entierro. Y yo no lloraría en el funeral. No le respondía don Arturo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y tóxicas, pero no me alcanzaron. Pertenecían a un mundo que ya no era el mío. En lugar de hablar, actué. El primer movimiento fue empujar mi silla hacia atrás. El sonido de las patas de madera arrastrándose por el azulejo fue un rasguño en el lienzo perfecto de aquel almuerzo, un ruido fuerte y deliberado que rompió el silencio opresor. Fue el sonido de mi desobediencia, el primero de muchos. Todas las miradas se volvieron hacia mí, sorprendidas, esperando la explosión de llanto o la súplica que siempre venía. Pero no lego mis manos, que antes temblaban, estaban firmes. Tomé la servilleta de lino blanco que yo misma había almidonado esa mañana. No la arrugué con rabia, ni la arrojé sobre la mancha de vino. Con una calma que parecía venir de otra persona, la doblé. La doblé una vez y luego otra, con la precisión de un ritual. Cada doblez era una despedida de la esposa sumisa, de la nuera obediente, de la mujer que se tragaba el dolor para mantener la paz. Coloqué la servilleta perfectamente doblada al lado de mi plato intacto. Era un punto final. El fin del servicio entonces. Me levanté, mi cuerpo, que minutos antes parecía encogido y frágil, ahora se sentía alto, con la columna erguida. Miré directamente a don Arturo. No había en mis ojos ni desafío. Había solo una calma fría, un reconocimiento final. Lo vi por completo. Y con esa mirada lo volví pequeño. Luego, giré mi rostro hacia Javier. En él, vi solo a un niño asustado, una marioneta rota. Y por primera vez en mucho tiempo, lo que sentí no fue amor, ni rabia.
sino una piedad profunda y distante. Él estaba más prisionero de lo que yo jamás estaría. Le di la espalda a la mesa, a la comida, a la familia y empecé a caminar. Mis pasos eran lentos y firmes. El sonido de mis zapatos en el suelo de baldosas, resonando por la casa silenciosa, antacan. Tacan, tacan cada paso, era una sílaba de mi respuesta. Una declaración que ningún grito podría igualar. No estaba huyéndome, estaba retirando. Estaba caminando hacia algo desconocido, pero que, con toda seguridad, era mío. Podía sentir sus ojos ardiendo en mi espalda, pero no me di la vuelta. El pasado estaba detrás de mí y no tenía interés en volver a visitarlo. Detrás de mí, el silencio se rompió en susurros. Confusos, Ann podía imaginar la escena, la furia impotente de Javier, la incredulidad arrogante de don Arturo. Ann esperaban lágrimas. Estaban preparados para un drama, para una escena que pudieran controlar, rebajar y finalmente perdonar con condescendencia. Pero mi silencio, mi calma, mi partida digna, ese era un guión que no conocían. Era un lenguaje que no hablaban. Mi actitud los desarmó por completo, porque su poder dependía de mi reacción y yo me negué a darles una. Llegué a nuestra habitat. El aire allí dentro parecía pesado con recuerdos de noches mal dormidas y reconciliaciones forzadas. Las fotografías de nuestra boda en la cómoda parecían burlarse de mí, retratando una felicidad que nunca existió de verdad. Las ignoré. Miré la cama, las paredes, la ventana que daba a un pequeño jardín. Aquella habitación, que por tanto tiempo fue el epicentro de mi soledad, ahora era solo un escenario, un plató que estaba a punto de desmontar. No sentí nostalgia ni tristeza. Sentí solo el alivio de estar de partida. Abrí el armario y cogí una maleta pequeña, de mano. Una maleta para un viaje, no para una mudanza. No quería llevar el peso de esa vida conmigo. Dejé atrás los vestidos caros, las joyas que me dio para compensar sus agresiones, los zapatos que me hacían daño. Tomé solo lo esencial, algo de ropa sencilla, mis documentos, el único libro que estaba leyendo y el viejo rebozo de mi madre, cuya tela gastada me traía más consuelo que cualquier abrazo de Javier. Mío estaba despojando de la mujer que ellos crearon. Con los dedos firmes, giré mi alianza de boda. Salió con facilidad, como si lo estuviera esperando. La sostuve en la palma de mi mano por un instante. El oro parecía frío, sin vida. Ya no era un símbolo de amor o compromiso. Era el anillo de una celda. Caminé hasta la cama y sobre la almohada de Javier, el lugar donde él reposaría su cabeza por la noche, la coloqué, la dejé allí, brillando bajo la luz tenue de la tarde. Una promesa de vuelta, un contrato rescindido sin palabra. Al lado de la alianza, coloqué la pequeña medalla de plata de la Virgen de Guadalupe. Mi madre me la había dado el día de mi boda, con los ojos llenos de lágrimas, pidiéndole a la Virgen que protegiera mi matrimonio. Al dejarla allí, no estaba renunciando a mi fe, estaba renunciando a la interpretación que ellos le daban. La fe que exige el sacrificio y el sufrimiento de la mujer. Estaba diciendo, en silencio, que ninguna protección divina debería significar la anulación de quién soy. La alianza y la medalla, juntas, contaban la historia entera. La puerta de la habitación se abrió con fuerza. Era Javier. Su rostro estaba rojo, una mezcla de pánico y rabia. Vino listo para la pelea, para la discusión que lo volvería a poner en control. Esperaba encontrarme derrumbada en la cama, llorando, para poder gritar y luego abrazarme, reiniciando el ciclo enfermizo que llamábamos amor. Pero no encontró a la mujer que esperaba. Me encontró de pie, al lado de la cama, con la maleta en la mano, la calma en el rostro. «Elena, ¿qué crees que estás haciendo?» Su voz era casi un grito susurrado. «¿A dónde vas con esa maleta? Mi padre está ahí fuera. ¿Qué intentas hacer?» «Avergonzarme», gesticulaba, perdido, incapaz de comprender la escena. Su furia habitual estaba siendo engullida por un miedo creciente. El miedo a perder el control. Miedo de que, por primera vez, sus acciones tuvieran una consecuencia real e irreversible. Miró de la maleta a mi rostro, buscando una explicación que tuviera sentido en su mundo. Me volví hacia él y por primera vez lo miré a los ojos después de haber salido del comedor. Mi voz, cuando salió,
Fue poco más que un soplo, pero cargada con el peso de una decisión final. Me voy. Javier fue todo lo que dije. Si no aguanto más, si me has hecho daño, sin una lista de acusaciones, solo la constatación de un hecho, la simplicidad de aquellas palabras lo golpeó con más fuerza que cualquier grito. La ausencia de emoción era mi verdadera respuesta. Era la prueba de que él ya no podía alcanzarme. Él no lo entendió. ¿Irte? ¿Irte a dónde? ¿Por una discusión tonta? ¿Vas a hacer esto por orgullo? Mi padre tenía razón. Empezó a caminar en círculos, con las manos en la cabeza, intentando encontrar un argumento que me devolviera a su lógica. Hablaba de la familia, del honor, de lo que dirían los vecinos. Aún creía que aquello era una pelea, un desencuentro pasajero. No podía ver que no era la pared lo que sé. Había agrietado. Anne era nuestro mundo, y la culpa no era mía. Sin decir nada más, caminé hacia la puerta. Él se movió para impedírmelo, con el instinto de controlarme hablando más alto. Extendió la mano para agarrar mi brazo, el mismo gesto de antes, pero esta vez. Me detuve y miré su mano, y luego su rostro. Mi mirada era tan fría, tan desprovista de cualquier sentimiento que él conociera, que su mano se detuvo en el aire. Retrocedió un paso, intimidado no por la fuerza, sino por la ausencia de... Ella pasé a su lado como si fuera un extraño en la calle. Abrí la puerta principal, la luz del sol de la tarde me golpeó de lleno, cálida y brillante, cegándome por un instante. Respire hondo, y el aire de la calle nunca me pareció tan puro, tan limpio. Era el aire de la libertad. No miré hacia atrás para ver si Javier me estaba siguiendo. No me importaba. Tiré de la puerta y la cerré detrás de mí. El clic de la cerradura al encajar fue el sonido más liberador que jamás he oído. Era el sonido del fin de mi sentencia. El sonido del comienzo de mi vida. Los primeros días fueron un borrón de agotamiento y silencio. Fui a una ciudad vecina, donde nadie me conocía, y me instalé en un pequeño hotel cuyas paredes finas me permitían oír la vida de los otros. Un recordatorio de que el mundo seguía girando. Dormí durante horas y horas, un sueño pesado y sin ensoñaciones, como si mi cuerpo se estuviera recuperando de una enfermedad larga e invisible. El silencio que antes me oprimía en mi antigua casa, ahora era un bálsamo. Por primera vez en años, podía oír mis propios pensamientos, y eran sorprendentemente tranquilos. Con el poco dinero que tenía, alquilé un apartamento minúsculo en el piso de arriba de una antigua panadería. El lugar olía a pan fresco por la mañana y tenía una ventana que daba a un patio lleno de macetas de geranios. No había lujo, no había espacio de sobra, pero cada centímetro de aquel lugar era mío. Lo primero que hice fue comprar un bote de pintura amarilla, un color solar y vibrante que Javier siempre odió, y pinté la pared de la sala. Cada pincelada era un acto de afirmación, un grito de libertad silencioso. Estaba construyendo mi propio refugio, mi propio santuario. Empecé a redescubrirme en pequeños gestos. Pasé tardes enteras sentada en un banco de la plaza, leyendo los libros que había acumulado y nunca había tenido tiempo de abrir. Visité el Museo de Antropología de la ciudad, maravillándome con la historia de civilizaciones antiguas, sintiéndome parte de algo más grande y duradero que mi pequeño dolor. Me matriculé en un curso de cerámica, solo por el placer de sentir el barro frío y maleable en mis manos, de crear algo nuevo y hermoso a partir de la nada. Estaba, lentamente, moldeándome a mí misma de vuelta a la vida. La dignidad de un trabajo, por más simple que fuera, se convirtió en mi ancla. Conseguí un empleo en una pequeña librería de barrio, organizando estanterías y ayudando a los clientes a encontrar historias en las que perderse. El sueldo era modesto, pero era mío. Cada moneda que ganaba era un símbolo de mi independencia, de mi capacidad de sostenerme sin depender de la aprobación o del humor de nadie. El olor a papel y tinta, la quietud del lugar, todo eso me curaba. Ya no era la esposa de Javier, era Elena, la chica de los libros. Tardó 2 meses, pero la llamada llegó. Javier consiguió mi número a través de algún pariente lejano. Su voz en el teléfono era irreconocible.
había desaparecido, sustituida por una desesperación que rozaba la súplica. Se disculpó, dijo que se había equivocado, que la casa estaba vacía y sin vida sin mí. Prometió cambiar, prometió hacer terapia, prometió ser el hombre con el que siempre soñé. Me ofreció el mundo que un día quise, pero que ahora parecía un país extranjero para el que ya no tenía pasaporte. Lo escuché en silencio, sin interrumpir ninguna de sus febriles promesas. Dejé que vaciara todo su arrepentimiento en mi oído. Cuando terminó, no había rabia en mi voz, ni resentimiento. Había solo una calma triste y definitiva. Javier, le dije suavemente, te agradezco tus palabras, pero es demasiado tarde. La mujer que buscas, la mujer que aguantaría todo eso y volvería a casa, ya no existe, Anne. La dejé atrás en aquel almuerzo de domingo. Deseo que encuentres la paz. Y colgué antes de que pudiera responder. Algunas semanas después, doña Inés apareció en mi puerta. Parecía más vieja, más cansada. Vino como una emisaria de un mundo en ruinas, enviada por don Arturo y Javier para apelar a mí. Habló de que el perdón es una virtud cristiana, de la vergüenza que mi ausencia estaba trayendo al nombre de la familia, de cómo un hombre necesita a su esposa. Sus palabras eran las mismas cadenas que me ataron durante tanto tiempo, ahora disfrazadas de sabiduría y preocupación familiar. Me estaba pidiendo que volviera a mi celda. La invité a entrar. Le serví una taza de té y la escuché con respeto. No la culpo. Ella era tan víctima de ese sistema como yo, solo que de una manera diferente. Cuando terminó, tomé su mano y le dije, a doña Inés, yo ya los he perdonado. Pero perdonar no significa olvidar el valor de mi propia paz. Mi decisión no es sobre el orgullo, es sobre la supervivencia. No puedo volver a un lugar donde no puedo respirar. Espero que algún día usted lo entienda. No lo entendió, pero vio en mis ojos que mi decisión era final. Me enteré por una prima lejana de que don Arturo estaba inconsolable, pero no de tristeza. Anne estaba furioso. Su rabia no era porque me echara de menos, sino porque yo, una mujer que él consideraba de su propiedad, había osado desafiar su orden. Había manchado su autoridad al negarme a tragarme mi orgullo. Su dolor era el dolor de un tirano que ha perdido el control sobre uno de sus súbditos, y la confirmación de eso fue la última prueba que necesitaba de que mi partida no fue un error, fue una salvación. Mi vida comenzó a tejer nuevas conexiones, pequeñas y fuertes. Me hice amiga de la dueña de la panadería, una viuda llamada Sofía, que tenía una sonrisa sabia y las manos siempre enharinadas. Nuestras conversaciones sobre recetas, libros y el tiempo eran simples pero genuinas. No había actuación, no había expectativas. Por primera vez, tenía una amistad que no estaba filtrada por mi condición de esposa. Era una relación de mujer a mujer, basada en el respeto mutuo y en la alegría compartida de un café caliente al final de la tarde. Encontré la paz en los momentos más banales, sentada cerca de mi ventana amarilla, con una taza de café en las manos, viendo el sol nacer y dorar los tejados de la ciudad. En ese silencio, no sentía soledad, sentía plenitud. Era la ausencia del miedo, la ausencia de la necesidad de andar de puntillas, la ausencia de la voz de Javier criticándome. Era una felicidad tranquila, no eufórica. Era el sentimiento profundo de estar finalmente en casa, dentro de mi misma visit a mi madre. Conversación más difícil. Empezó con los viejos consejos sobre aguantar, pero por primera vez no bajé la cabeza. Le expliqué mi historia, no con rabia, sino con la claridad del dolor procesado. Le mostré no mis heridas, sino mi calma, mi independencia, la luz que había vuelto a mis ojos. Viendo a la mujer entera y serena en la que me había convertido, algo en su semblante cambió. No dijo que yo tenía razón, pero mi abrazo y en su abrazo sentí que el ciclo de sacrificio finalmente se había roto. A mi futuro, antes un camino estrecho y predeterminado, ahora se abría como un abanico de posibilidades. No pensaba en un nuevo amor, todavía no pensaba en mí. Pensé en volver a estudiar, quizás hacer un curso de historia del arte. Soñaba con ahorrar lo suficiente para abrir mi propia tiendita de cerámica, un lugar lleno de color y de cosas hechas con las manos.
El futuro ya no era una continuación del pasado de otra persona. Era un cuaderno en blanco. Y el bolígrafo, finalmente, estaba en mi mano. Un año después de mi partida, lo vi. Estaba cruzando una calle concurrida cuando nuestras miradas se cruzaron. Javier parecía más delgado, más viejo. El brillo arrogante de sus ojos se había apagado, dando paso a una sombra de cansancio y arrepentimiento. Por un segundo, vi un destello de esperanza en su rostro, la pregunta silenciosa que no se atrevió a hacer. No desvié la mirada, solo le di un asentimiento con la cabeza, un gesto pequeño, neutro, educado, y continué mi camino, sin acelerar ni disminuir el paso, dejándolo atrás en la acera. Esa noche, mirando mi pared amarilla, lo entendí todo. Mi viaje no fue sobre encontrar una nueva vida, sino sobre rescatar la que me fue robada. Fue sobre aprender a hablar un nuevo lenguaje. En aquella casa, me enseñaron que el silencio era la virtud de la mujer sumisa, la prueba de su fuerza para soportar. Hoy, sé que estaban equivocados. Mi silencio no es sumisión. Mi silencio es la arquitectura de mi libertad.